Muy bien, ya estamos listos. Vamos a continuar con el programa. Vamos a seguir analizando. La verdad que los comicios peruanos siempre son interesantes, sorprendentes en muchos aspectos, ¿verdad? En algunos otros pueden, digamos, ratificar algunas hipótesis, pero yo creo que hay cosas que todavía no hemos terminado de aquilatar muy bien, sobre todo pensando en la segunda vuelta. Nancy Arellano está aquí con nosotros, ella es especialista en comunicación política, pero además en analizar justamente estos procesos. Gracias, Nancy, por estar con nosotros. No, gracias a ti por la invitación, hermano. Bueno, ahora, una de las cosas que, o mejor dicho, dos cosas han destacado, ¿no? El papel de la izquierda, que llega a colocarse por uno o dos legisladores como la segunda fuerza en el Parlamento, y lo que puede significar eso. Y lo otro es esta fuerte representación que alcanza el fujimorismo, ya sin el papá, digamos, el mayor momento del fujimorismo, el 95, logra una votación similar a la que la gente le ha dado hoy. Entonces uno se pregunta, ¿qué ha pasado? ¿Por qué razón ha ocurrido eso? A ver, ¿qué ha pasado con el fujimorismo según tu interpretación? Yo creo que el fujimorismo viene haciendo un trabajo de bases como no han hecho las otras agrupaciones, para empezar. Segundo, han tenido una campaña de tierra con recursos, que ha sido muy visible, a diferencia del resto de las agrupaciones. Han tenido una postura de fuerza clara y vienen de una elección anterior, además. Entonces, yo creo que la postura, además con el tema de inseguridad y el tema de estancamiento económico, creo que atacó dos búsquedas primarias, ¿no? En el elector. Y bueno, hay teorías que dicen incluso que los pueblos perdonan después de 10 años a sus respectivos gobernantes, ¿no? Entonces esa memoria del fujimorismo... Porque tenemos una debilidad autocrática también cada 10 años. Latinoamérica tiene siempre pendulado. Latinoamérica siempre ha venido pendulando y tenemos ese tema del César, el buen César, ¿no? El César democrático. Hay muchas teorías al respecto. Creo que hoy día la sociedad cada vez es más compleja. Claro. Hay grupos de interés transversales involucrados y creo que también hay debilidades en el propio camino de la democracia. Específicamente, bueno, yo de hecho escribí un artículo hoy que decía eso, decía que era como el poema de Cavafis de Ítaca, ¿no? Que es el viaje. La democracia es un viaje y es un viaje con escollos y con... Yo creo que hay cifras incluso relacionadas aquí, por ejemplo, el tema del absentismo, el tema de los votos blancos y nulos. En el caso del Congreso, votos blancos y nulos superan a Fuerza Popular. Y se aumentó 9% en blancos y nulos respecto a la elección anterior. Se venía teniendo un comportamiento de disminución del absentismo de 27% en el 95, fue el absentismo, 18% en el 2000, 18% en el 2001, baja a 11% en el 2006, sube 16% en el 2011 y ahora vuelve a alcanzar el 18%. Cuando el escenario actual se supone que es muy diferente al escenario del año 2000, pero hay un comportamiento allí que revela qué. Esas son una de las preguntas que yo me hago. Revela algún desgaste, revela desconfianza, revela hartazgo, revela lejanía. Vemos partidos tradicionales que han sacado una votación muy diferenciada a otras. La figura del outsider que sigue latente, desde los 90 está el tema del outsider. Creo que es complejo el análisis y creo que además de ser complejo... No es tan sencillo, ¿no? Además, no es tan sencillo, pasó lo del BRAE ahí mismo de las elecciones. Claro. Creo que fue un recordatorio. Clipper dijo hoy que la de las marchas de No a Keiko le terminaron de ayudar a la opción fujimorista. Mira, hay, por ejemplo, sin ánimos de criticar esas expresiones populares que por supuesto que son válidas, sí creo que hay ciertos grados de superficialidad a veces y creo que eso hace que haya más irracionalidad en el voto. El voto de por sí siempre es emocional, pero sí creo que, por ejemplo, hay gente que sin tener muy clara la historia se suma a un lado o al otro
por amiguismo, por sentimiento de pertenencia de grupo, por justamente la ausencia de partidos fuertes. Y realmente había carteles como no más tarata, o sea, ¿qué tiene que ver eso con el no aquel? Claro, por el le contaron la contrario. historia al revés. Exacto, entonces tú dices, no por entiendo, decir, digamos, por dar un ejemplo, ¿no? Pensando además... claro, pero por darte un ejemplo, ¿no? entonces, ¿hasta dónde? O sea, hay un problema importante de comunicación política, en el sentido no electoral, sino en el sentido de comunicación de valores, de ideología, de principios, de qué es la democracia, de cómo actuamos, que yo creo que se ve reflejado incluso, bueno, el Parlamento andino tuvo 44,13% de votos blancos o nulos. No, claro, ahí hay entre desconfianza, desconocimiento... Y pensar que es inútil. Absolutamente, claro. ¿Y qué pasa? Porque también es cierto que hay gente que me ha dicho, bueno, pero siempre ha habido absentismo, ¿vale? Y también hay gente que dice que siempre ha habido corrupción, y no por eso está bien la corrupción, y no por eso está bien el absentismo. Pedro Pablo Kuczynski, ¿gana en la última semana? ¿Gana su pase a la segunda vuelta? Yo creo que sí, porque creo que las encuestas siempre inducen el voto y procuran movimientos, ¿no? Entonces la gente que puede de repente simpatizar con una opción que se ve muy baja en las encuestas empieza a migrar su voto por el tema de ir a ganador, ¿no? Y mucho más cuando se empiezan a crear escenarios polarizantes, como ocurrió con el ascenso de Verónica Mendoza. Claro. Sí creo que le favoreció tanto el ascenso de Mendoza como el hecho de que las otras opciones se mostraban distantes. Si hubiese estado más reñida, no sabemos si el análisis hubiese sido más reposado, etcétera, porque no es menos cierto que si yo veo a nivel ideológico cómo se movieron o cómo migraron el voto, la opción de Acuña, la opción de Guzmán, eran opciones más de centro-izquierda incluso, que uno diría que ese voto, porque la opción de Guzmán, pese a tener su aliño tecnocrático, por decirlo así, sí reivindicaba muchos derechos y hablaba de las clases emergentes y hablaba del tema de lograr mayor movilidad social, etc. Ese voto en el espectro tendría que estar entre Alianza Popular y Barnechea y Acción Popular, y no migró hacia allá. Entonces, en ese comportamiento tú dices, ¿por qué fue? Y muy probablemente es por la polarización, porque bueno, nada está 100% claro, porque no hay forma en que podamos leer la mente de todos los electores, Claro. En esa polarización que se dio al final. Si uno ve cómo ha quedado la elección y uno ve el mapa y dice, bueno, a ver, Verónica Mendoza ha ganado en el sur como seis regiones, ¿verdad? 17. Aunque claro, eso engaña un poco, porque aquí lo que cuentan son votos, ¿no es cierto? Aquí en el Perú no se gana por regiones, claro. ¿no es cierto? No es como en Estados Unidos, que claro, tiene que capturar regiones Exacto. para ganar. Pero, ¿qué le dice? ¿Qué le dice eso? Hay quienes dicen, bueno, mira, tiene 6, pero antes con Humala tenían más, entonces han retrocedido. Otra bueno, hay gente que dice, el 80% de los peruanos giró a la derecha. Yo creo que esa lectura tampoco es correcta. Entonces, ¿cuál crees tú que sería una lectura mejor encaminada? Yo creo que la lectura mejor encaminada es, cuando estábamos en pleno proceso electoral, se habló de debilidad de instituciones, se habló de desconfianza, se habló de debilidad de partidos, etcétera. Yo creo que esa lectura sigue latente. Hay mucho trabajo político pendiente por hacer, que estemos retomando las cifras, insisto, del año 2000, que es el momento del renacimiento democrático para el Perú, deja que pensar. Y deja que pensar porque qué se ha consolidado, qué se ha ganado en el camino o qué es lo que está pasando. No estoy diciendo que haya menos democracia, aclaro, antes de que... Pero sí creo que, insisto, la democracia es un viaje en el que no podemos descuidar el camino. Y los momentos electorales son momentos, pues, y vuelvo con mi metáfora de Ulises, de escuchar cantos de sirena. Entonces, todos buscan convencer para persuadir al votante, pero luego esa desconfianza que está latente y que vimos que influyó en la incidencia del voto, es producto de la lejanía que hay después de los periodos electorales. Y esa desconfianza es la que hace que gestos que para muchos fueron tontos, como el tema del chicharrón, como el tema de los sombreros con Barnechea, le restaran de pronto votos. Y uno dice, pero ¿por qué? ¿Por qué el gesto o por qué la interpretación inmediata es esa?
porque hay una fragilidad en la adhesión, no hay real adhesión. Entonces esa lectura no se puede, para mí no se puede dejar de lado, y no se puede dejar de lado porque creo que en estos votos o este escenario electoral es ciertamente electoral y es una foto de ese momento, y no creo, porque si fuese así los partidos tradicionales hubiesen sacado una mejor votación y la segunda opción sería también fuerte a nivel de partido, y no lo es, porque PPK no es un partido fuerte, esa es la realidad. Entonces ahí hay una lección, pues, tanto para los partidos como para los ciudadanos, ¿no? ¿La votación de Verónica Mendoza es propia, es circunstancial? Yo creo que también es circunstancial. Yo creo que ahí hay una izquierda heterogénea, que va desde una izquierda más ideologizada a una, vamos a decir así, una centroizquierda muy progresista. Creo que capturó parte de la votación de Guzmán, creo que capturó parte de la votación de Acuña, y creo que eso porque nuevamente estamos hablando de un partido que tampoco es fuerte. Claro, estamos hablando de una agrupación. Los casos, una agrupación claro, que está estamos hablando de una agrupación comenzando, que tiene 5 años, claro, que ha hecho un trabajo, que tiene no sé cuántas ONGs, que tiene no sé cuántas causas sociales, que ha logrado meter no sé cuántas iniciativas legislativas como agrupación, que ha hecho iniciativas populares, iniciativas legislativas de carácter popular. O sea, hay un punto en el que la legitimidad del discurso se está dando en un escenario meramente electoral. Entonces, de aquí en adelante, con la participación que ahora van a tener en el Congreso, se verá si se fortalecen como agrupación o no. Creo que ese es el reto pendiente. Bueno, que tiene además una particularidad, porque esta bancada va a tener a una persona como Marisa Clave, que va a tener un perfil muy destacado, ¿no es cierto? Sin duda, probablemente será pues la cabeza de la bancada, pero va a tener a los 2 líderes de la agrupación o del colectivo fuera del Congreso. Claro. A Verónica Mendoza y a Marco Arana, que es más o menos el dueño de la pelota porque era el dueño del partido. Claro. ¿Eso puede generar en algún momento una fricción? ¿Puede generar algún tipo de conflicto? No tendría por qué generar ¿Que pueda dentro amenazar esta unidad? Bueno, yo creo que no tendría por qué, siempre y cuando ellos logren sedimentar lo que es su ideario político. Y eso es un trabajo que, bueno, primero no es inmediato. Es un trabajo que requiere de unos acuerdos orgánicos y principialistas. Y ahí es donde puede haber, yo diría que menor reconocimiento es de las bases, no tanto de las directivas, porque normalmente las cúpulas suelen llegar a acuerdos más fácil que con las bases. Pero es más incómoda la posición de Arana, ¿no? Porque primero se quedó sin candidatura y ahora sin escaño. Sí, claro. Lo que pasa es que aquí, por lo menos la izquierda, si realmente quiere cumplir su papel de izquierda, debería legitimarse popularmente con grupos de presión y con una política moderna de izquierda. Si pretenden tomar los papeles de la izquierda tradicional del siglo XX, sí te garantizo que habría fricciones. Porque hay un tema de protagonismo. En los 80, claro, por estamos ejemplo, hablando ¿no? de que todos eran la izquierda presidenciables. tradicional piensa en partido único, líder único. Esa es la izquierda del siglo XX, de retrógrada. Esperemos que ese no sea el caso de Frente Amplio y que justamente logren comprender el trabajo intergeneracional, el trabajo político que se hace desde la estructura legislativa frente al trabajo político de calle, el trabajo político que se hace entre grupos de interés y partido, el trabajo político que se tiene que hacer con el activismo versus el de la militancia, pero eso no puedo decir a ciencia cierta porque no lo hemos visto, solo hemos visto un Frente Amplio electoral. Y en un par de meses a lo mucho. Claro, estamos en el show. Menos. O sea, yo no puedo hablar de la carrera. Claro, todo es como fulgurante todavía. Claro, ¿no es cierto? estamos hablando de la hemos emocionalidad, la afrenta, la defensa frente al ataque del otro. Y en los casos donde hay, además, donde tenemos choque y afrenta, donde se empiezan a establecer pequeños roles de amigo-enemigo en el escenario electoral, hay mayor unidad. En el momento en el que ya sencillamente son cuotas de poder que se dan en el escenario real, empiezan a realinearse los actores y a decir cuántos tengo yo, cuántos pones tú, cuántos militantes traigo yo y cuántos traes tú, cuántos me hacen caso a mí, cuántos a ti, tu liderazgo es real o lo empujé yo. Y esas discusiones van a pasar en todas las agrupaciones. No, porque además vas a tener al frente a una bancada fuerte
que va a hacer su propio juego político, evidentemente. Claro, y que se supone que están enfrentadas. Claro, Entonces... pero digamos, o sea, ya una vez que se hace el Congreso entras a conversar y ya claro. cuando conversas puede pasar varias cosas, pero ¿cómo avisoras que va a ser la segunda vuelta? Una segunda vuelta en la que por fin vamos a entrar a discutir cuáles son las diferencias entre un partido y el otro. Vamos a tener una segunda vuelta que gira alrededor de Alberto Fujimori, del anti-Keiko. Yo creo que una segunda vuelta donde vamos a ver unas mutaciones que creo que van a ser interesantes, de cómo se ponen el gorro de popular, ¿no? Creo que ahí Kuczynski tiene el reto de bajar su discurso, Keiko tiene el reto de ampliar su discurso, de lograr hacerlo variopinto y no tan técnico. Creo que va a tener que tener cuidado con la memoria del fujimorismo de los 90 para no despertar resquemores. Creo que vamos a empezar a ver alianzas. Ya vimos a PPK ir a hablar con Santos. Sí, pero le han tirado un portazo, ¿no? Claro, pero esa intención eso ya... no siempre lo ve bien la gente. Lo que pasa es que se ve como algo acomodaticio, ¿no? Sí, claro. Yo creo que, por ejemplo... Salvo que vaya a agradecerle, digamos, su performance y que lo haya ayudado a que no pase Verónica Mendoza, ¿no? O sea... Pero, no, yo lo que creo es que se ve de una forma acomodaticia y de conveniencia, ¿no? Y en ese sentido, creo que se pierde el principialismo que pueda representar en el espectro. Utilitariamente, bueno, él tomó específicamente un tema, ¿no? Que era hablar del tema... Perdona que lo corte un ratito porque hay información desde el Callao. Seguimos con Nancy Arellano, que estaba hablando justo cuando te interrumpí. Estábamos hablando de cómo piensas que viene la segunda vuelta. Y bueno, me estabas explicando esto de la gente a veces no ve bien lo de las alianzas, por ejemplo. Claro, yo creo que van a empezar a darse alianzas y bueno, van a tener que bajar el discurso ya no tanto de desmarque o de afrenta hacia el otro candidato, sino un tema de lograr adhesiones. Y yo creo que, bueno, son adhesiones no en el sentido más idóneo de estructura política, sino en el sentido de acuerdos, ¿no? De en qué puedo serte yo útil como gobierno. Claro. Pero esa parte es la que creo que la gente no ve bien, porque cuando dice, yo para obtener el voto de este grupo, no tengo que pactar con su líder. Claro. Digamos, el líder es incapaz de decirle a la gente... No, es que eso voy con el tema de los mensajes ya directamente, o sea, la reunión con gremios, asambleas populares con gremios, o sea, depende de cómo manejen. La política en el siglo XXI quiere un cara a cara y yo creo que ninguno de los dos candidatos debería cometer el error de pensar que en una oficina cerrada se logra pactar el voto de agrupaciones o de grupos de interés. ¿A Fujimori se le va a hacer más difícil llegar a tener esa amplitud? Yo creo que hemos visto en las encuestas que en DIE el fujimorismo tiene más arraigo que PPK. Entonces yo creo que a nivel masivo, en provincia, el fujimorismo es mucho más fuerte. Bueno, no lo creo yo, lo vimos en la votación, de hecho. Y creo que más bien a PPK es el que le va a costar más en ese sentido. Creo que va a tener que buscar que le endosen el liderazgo. Porque ellos tienen, el fujimorismo tiene 40 propio. Claro. Propio. Claro. El de Kuczynski parece que es un 20 claro. que es un poco prestado de aquí, prestado de allá. Así ¿no? es. Y además creo, lo que te digo, creo que en la última barrida del día D hubo votos de Keiko que se trasladaron a Kuczynski para evitar el ascenso de Mendoza. Entonces, habría que ver cuál es la medida real. O sea, creo que el trabajo político allí de PPK va a ser muy importante en el endoso, o sea, cómo logra la pirámide de liderazgo, con liderazgos puntuales que se incorporen a la campaña y se incorporen eventualmente al equipo de gobierno y que permitan validar reputacionalmente la promesa, ser el aval de confianza. Porque ciertamente que llegue ahorita el señor Kuczynski y nunca haya ido a algún sitio o alguna zona y prometa villas y castillas, no le van a creer. Pero si es un líder natural de la zona que endosa la confianza, ya es otro tema. Ahí no le va a alcanzar digamos, pensar que el anti-Keiko va a votar necesariamente por él.
Bueno, yo creo que los principialistas lo harán. Claro, pero no, me refiero a que no le va a alcanzar. Digamos, como votos eso no le alcanza. No necesariamente, porque creo que el antifujimorismo, insisto, se ha desvanecido por el paso del tiempo. Hay unas nuevas generaciones que no vivieron eso y que te lo dicen, que saben algunas historias, pero también te hacen los paréntesis del terrorismo, de cómo estaba la situación económica, y tienen como una noción lejana, y allí cuando tú no viviste el suceso que afectó directamente en términos de violación de derechos humanos, etc., estamos hablando de que la gente piensa en términos del rectilíneo, que es mi vida, entonces traspolo al tema de seguridad, y mi propiedad, traspolo al tema de lo económico. Y en esos dos aspectos, en el primero, de seguridad, digamos que el punto está más para el fujimorismo. Sea por las razones que sean matrices 100% certeras o no, porque también creo que allí hay que revisar pues todo con detalle, o sea en el caso económico, donde ambos están igual. Porque no creo que en el plano económico ninguno puede discutirle a nadie. O sea, sería interesante, como ejercicio, para los que nos gusta la política y la economía, ver un debate en términos económicos de ambos planes. Pero a la vez creo que un debate económico entre ambos planes va a ser un debate tan técnico que creo que la mayoría de los electores van a apagar el televisor, porque no les va a causar mella en realidad. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Nancy, por estar con nosotros. No, gracias a ti. Creo que hay muchas labores pendientes ahorita y lo que te comentaba antes, el tema del Congreso. Creo que el tema del Congreso es una labor pendiente. Revisar los grados de representatividad real, y creo que las cifras de tanto de absentismo como de votos nulos y viciados revelan debilidades estructurales, y creo que incluso, yo me atrevería a decir, si se me permite, que el hecho de que la elección presidencial sea el mismo día de la elección congresal y la campaña se dé al mismo tiempo, no permite que la gente realmente esté informada sobre el tema congresal y se den correcciones importantísimas en una institución que lamentablemente, reputacionalmente, está muy mal vista. Sí, pues a veces el Congreso va como un apéndice de la presidencial, ¿no? Y eso es un problema, siendo es un problema para que la elección sea efectiva. Ahora, lo que lo mencionas ahí, tenemos el cuadro justamente para ver cómo fue el desempeño de ese voto. Ahí está. Bueno, ahí lo que explicabas, ¿no? Los votos... Claro, el voto... Bueno, la cifra que yo tengo es distinta, de hecho, en congresal. Tengo que, de hecho, en votos entre válidos, blancos y nulos hay un 32,12%. Pero no, ese es que es el general, entonces, me dice. Claro, creo que esa es la general, esa es la presidencial, exacto. Ahí está, bueno, pero estábamos hablando del Congreso. Bueno, Nancy, gracias. Bueno, gracias a ti, vamos a estar en esta segunda vuelta conversando. Claro también. que sí. Muchas claro gracias. que sí, gracias. Nancy Arellano con nosotros hablando sobre lo que nos deja esta campaña en la primera vuelta. Toda la semana, por supuesto, todavía vamos a tener que seguir mirando cómo queda el mapa tras esta votación del 10. Vamos a ir a una pausa y regresamos.